Bien, este es el programa analítico de ustedes y es PDQ 701, ¿no? De tal manera de que apenas tiene 3 contenidos. La primera habla de lo que vienen a ser las tipologías y tecnologías. Luego tenemos sobre fibras, textiles. La 3 viene otra vez a lo mismo, ¿ya? Y ahí muere, es muy pobre, ¿no? Entonces, pues les decía que con ustedes por lo menos vamos a ver unos 4 o 5 procesos diferentes. Porque nada raro que cuando a ustedes les toque, van a llevar con los de competencias y ahí sí que les van a meter ya los que llevaron conmigo en el anterior módulo por objetivos y competencia, ambos llevaron lo que es el contenido actual, ¿ya? Ahora fíjense lo que supuestamente les toca ver en procesos industriales 2. Ya en procesos industriales 2, ustedes entrarían a ver lo que son la industrialización del maíz, el proceso de cultivo, la industria de la leche, derivados de la leche. Y si no es conmigo, va a ser con Johnny Gabriel. Y nada raro que Johnny Gabriel o agarra algo de leche o caso contrario, dependiendo del contenido analítico de operación de procesos industriales 2, los entre por ahí, ¿ya? Entonces, fíjense, este tiene 4 unidades diferentes. Bien. Ahora, vamos a ver lo que realmente tiene procesos industriales 1 por objetivo. Oh, no abrió lo que quería. A ver. Ya, en el anterior módulo di esta y fíjense, se empieza con lo que viene a ser los textiles y cuero, 2 temas. La unidad 1 tiene 2 muy diferentes colores. La unidad 2 tiene procesos agroindustriales, azúcar, aceites y cereales. Y ustedes, cereales, más que todo lo del maíz, lo tienen en procesos industriales 2. Aquí, materiales de la construcción, árido, cemento, piso. Y acá de plástico. ¿Ya? Y por eso le digo, son como 6 temas muy diferentes. Nosotros vamos a entrar con textiles, después con producción de aceite, azúcar. Vamos a ver algo de construcción y por último algo de plástico. Con eso vamos a acabar. Está cabalito el tiempo. ¿Listo? Bien. Si no hay ninguna pregunta, de entrada va a haber un foro, lo voy a buscar ahorita el foro que lo voy a subir ahora, que están exigiendo mucho que haya participación de ustedes al respecto de los foros. Entonces vamos a ver ese famoso foro. A ver, foro. Acá. Foro. Aquí. Bien, esto lo voy a lanzar más tarde, ¿ya? Una de las preguntas, son 5 preguntas.
que van a valer cada una un punto. Voy a ver, como ustedes tienen 2 exámenes y una evaluación que está referida a un puntaje de una actividad, así que van a tener que conformar grupos, como ustedes son 11, máximo de 3, ¿ya? Y elegir un proyecto en el cual les voy a pasar el formato, de tal manera que ustedes apliquen balance de materia y energía, ¿ya? Esta pregunta, por ejemplo, que voy a subir ahora, por ejemplo, Matías, está leyendo la primera pregunta. ¿Qué opina usted de la primera pregunta, Matías? Hola, Matías. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo va, A Matías? ver, la primera dice, mencione qué importancia tiene el conocimiento de los procesos industriales en la formación de los ingenieros industriales. Bueno, creo que es fundamental por el hecho de que conocer varios procesos nos permiten a tener mejores ideas al momento de elaborar algún tipo de proceso. Ya. ¿No? Podemos copiarnos de otra industria, prácticas que nos pueden ayudar a nuestra propia industria. Bueno, es decir de que mientras ustedes más conozcan del proceso, por ejemplo, Richard Peña trabaja en una fábrica de plástico. ¿Y qué es lo que producen en esa fábrica? ¿Tubos? ¿Qué es lo que hacen, Richard? Bueno, la empresa es una empresa que se dedica a la fabricación de tuberías de PVC. Ya. Yo estoy encargado de ver todo lo que es productividad, controlar el sobrepeso y parte también que se cumpla la planificación de la producción, ¿no? Ejecución de Ya. la planificación. Cuando hablamos de planificación de la producción, necesariamente tiene que tener buena base del proceso y manejo de tiempo. ¿Cómo se inicia el proceso? En la producción de tubos, que vamos a ver a lo último. Básicamente, la materia prima es el policloruro de vinilo, que es la unión del cloruro de sodio más el gas etileno. Esto pasa por una área que es de compuesto, donde se le agrega ciertos aditivos que llegan a cumplir una función específica en el tubo. Luego va directamente a máquinas extrusoras, donde se le da la forma y el diámetro y el acabado al tubo. El proceso es muy sencillo, ¿no? Pero acá estaba viendo en la primera pregunta del conocimiento del proceso, es importante conocer el proceso y la primera va entrelazada con la segunda, ¿no? Que es importante igual aplicar los balances, porque en un balance uno sabe, digamos, qué cantidad de materia se está metiendo y qué cantidad de producto va a obtener al final, ¿no? Ya, pero de los dos que han mencionado, han expuesto, por decir, tanto Matías como Peña, hay algo que no consideran ustedes. ¿Será que yo puedo proporcionar esa resina de polivinilo? ¿Puedo ponerla al 100%? De repente para mí implica costos. ¿Por qué no uso material reciclado en un 20%? Y la temperatura en la cual se produce la extrusión, más que todo, tanto de la materia virgen como el plástico reciclado, están relacionadas a una presión en temperatura en la máquina. ¿Cuál es esa presión en temperatura, Richard? Ya, la temperatura del PVC, bueno, el PVC sin el estabilizante, que es un aditivo, la ¿Ya? temperatura de fusión es 115, pero la fábrica de los plásticos o la elaboración de tubo necesariamente introduce un estabilizante a base de plomo para que resista una temperatura hasta 200 grados para encontrar una mayor plastificación en el tubo. Y una presión de masa interna de la extrusora entre 180 a 200. Muy bien, eso quería escuchar. O sea, no es nomás conocer, primeramente se hace esto, se mezcla esto.
se usa un estabilizante. No, aquí la importancia que tienen son las variables. De ahí entonces de que, por ejemplo, en el anterior módulo, los de la sede de Cochabamba me ponían sobre aceites, otros me pusieron, no recuerdo sobre qué. Pero en el momento dado que yo les preguntaba a qué temperatura se trabaja en ese proceso o cuál es la concentración, variables de proceso, ahí quedaban knockout. Entonces, el objetivo es ese. Por ejemplo, si ustedes por ahí van y trabajan en una industria láctea y le dicen, nosotros usamos un proceso de pasteurizado UHTH. ¿Qué significa UHTH? Significa temperatura alta, cortos tiempos de temperatura y cortos tiempos. ¿Ya? El proceso pasteurizado se llega a temperaturas altas y tiempos cortos, o puede ser temperaturas cortas y tiempos largos, pero generalmente hoy en día se trabaja en función de algunos criterios que están relacionados a evitar la destrucción de proteínas que tiene la leche. Entonces, fíjense, todos esos criterios son válidos. Por ejemplo, alguno de ustedes va a ir a trabajar en una industria petrolera y lo mandan a ustedes a una planta acá la planta de Río Grande, donde hay la planta de licuefacción de gases de bajo peso molecular, de los gases, digamos. Y te dicen, puta mierda, pero si yo nunca he escuchado eso en la universidad, nunca he visto siquiera. O sea, ahí posiblemente van a sentir una decepción porque ustedes van a decir, puta, no aprendí nada en la universidad. Y eso es lo más lógico, ¿no? Porque cuando uno sale, llega a encontrarse en la vida real con procesos diferentes, ahí ya es donde uno tiene que irse armando cancha, como quien dice, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que yo deseo de que ustedes vean la importancia que tiene conocer un proceso y cada proceso involucra una operación unitaria. Por ejemplo, en la cuestión de aceite, por ejemplo. Les decía a los estudiantes, ¿qué operación unitaria se desarrolla ahí? Y cualquier cosa menos la palabra correcta. Es un proceso de expresión sólido-líquido, porque la semilla, que es un sólido, o la soya, se extrae en la primera etapa por extracción mecánica. Es decir, hay un prensado, sale algo de aceite. Pero hay aceite todavía en el interior del grano. Y en la segunda etapa se usa un sistema de extracción por solvente. Se pone en contacto la masa sólida con un líquido. ¿Y qué operación unitaria es? Es una operación unitaria de extracción sólido-líquido. Entonces, eso yo veía de que no relacionan. Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de Peña está imbuido de un proceso que ya lo conoce por la experiencia que tiene. Pero a veces uno no sabe que los rubros pueden cambiar. Entonces, hay que empezar a manejar con mayor criterio lo que ustedes están aprendiendo acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fíjense, esto lo pueden hacer en un día. Lo voy a subir hoy día y hasta el miércoles que ya debe estar lleno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna. Bueno, por lo menos hay más del 50%. ¿Listo? Vamos a entrar a ver lo que es la primera unidad, ¿ya? Y
lo vamos a continuar el lunes porque si no voy a tener que repetir, si no se incorporan los demás. Bien. Perdón. Vamos a entrar a ver la unidad 1, ¿listo? Bien, ahorita voy a compartir pantalla un ratito. Bien, jóvenes. Un proceso parecido con el que acabamos de hablar con Richard es precisamente la fabricación de bolsas de polipropileno. Y ustedes van a ver la importancia que tiene la industria de las bolsas de polipropileno, que al igual que lo que se hacía antes, por ejemplo, se fabricaban las bolsas de tela. Y en el tiempo, el tipo de bolsas de tela fue suplantado por las bolsas de polipropileno. Y vamos a ver el uso diverso que se le da a este tipo de productos. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo pantalla. Bien. ¿Se observa ahí, jóvenes? Hola. ¿Se Sí, observa? ¿se ve? Sí, se ve. Pero se ve. Bien. Aquí, por ejemplo, ahorita lo estoy queriendo buscar una bolsa, no, no, acá. Y aquí, estas dos. Bien. Si ustedes están viendo estaban, ¿no? Ya se me escapó ya. Se me escapó, che. Ay, Dios, a ver. Dame un ratito, por favor. Bien, ¿están viendo esta fotografía, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Sí, se ve. Ya. Sí, sí, ingeniero. ¿Alguna idea de cómo se elaboran estas bolsas? Porfa. Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer los hilos. Ahí se habla de urdiembre, se habla de la importancia que tiene el diámetro del hilo, cuántos hilos hay en un área, qué dimensiones va a tener la bolsa, qué resistencia va a tener, qué largo, qué ancho. Entonces lo primero que se hace es preparar las materias primas para obtener el hilo. ¿Ya? O sea, en este caso, los hilos de polipropileno. Luego se hace la construcción de lo que viene a ser la tela de polipropileno y después se da el corte y el costurado y la impresión que tiene, ¿no? Pues le mostraba, este tiene una impresión, un logo muy diferente a la de esta, ¿no? Esta es bolsa amarilla y esta tiene un color especial, que es medio color café. Entonces, fíjense de que acá, tal como decía Richard, ya igual, para elaborar este material requiere también de ciertos aditivos. Para obtener esta coloración también requiere otros aditivos que les va a permitir obtener el color amarillo, ¿ya? Mezclando la materia prima principal, que es la resina de polipropileno, con parte de material reciclado. Y después ya viene el proceso de obtención del hilo y la obtención de la tela. ¿Ya? Bien.
Vamos a ver. Bueno. Espero que se pueda ver esta presentación en PowerPoint. Me avisan, ¿listo? Es que a veces cuando uno cambia de imagen o de foto a presentación, no se ve. Bien. Se ve. Ya. Entonces, fíjense lo que les decía y lo que viene a ser la forma en que se van a obtener estas bolsas. La materia prima vienen a ser resinas de polipropileno, ¿ya? Y como decía Richard, esto es el resultado del desarrollo de la industria petroquímica, donde el mismo nombre de poli significa cadenas largas de átomos de carbono, ¿ya? En este caso, derivados del propano. El propano recibe un proceso de isomerización con inserción de cloro o algo así como mencionó Peña, y tiene una estructura que le da la forma de este tipo de resina. ¿Ya? Estas son las resinas. Y como acá dice, es una temperatura aproximadamente de 150 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, acá está una definición de lo que es el polipropileno, ¿ya? Pero más que todo debe entenderse que es el resultado de obtención de un proceso de la industria petroquímica del propano, que consiste en una polimerización, ¿ya? Formar cadenas largas. Bien, bueno, no voy a entrar a las características físicas que tiene el polipropileno, ¿ya? Pero generalmente en nuestro país tenemos de que, pese a que los reservorios que han sido encontrados son en su mayoría gasíferos de grados API de 50 grados hacia arriba, que significan que prevalecen los hidrocarburos de bajo peso molecular. Y bueno, nuestro país ingresó a lo que vienen a ser las plantas petroquímicas que vamos a ver a lo último, ¿ya? Con inversiones de las cuales han sido criticadas o son criticadas. Una de ellas es la planta de producción de urea. Y quedó en proyecto el de una planta que iba a ser implementada en, no sé si en Yacuiba o en Villamonte, precisamente para obtener polietileno y polipropileno. Entonces, en este caso, las industrias que desarrollan el plástico en la producción de tubos, bolsas de propileno y otros plásticos, generalmente compran sus resinas provenientes de los países vecinos, ¿ya? Pero como esto admite el proporcionamiento de reciclado, entonces, en función a cómo se formula, ¿ya? La dosificación de la materia prima a donde se va a efectuar la extrusión es de que, ¿no? Y como decía Peña, se le agregan unos aditivos que van a darle ciertas características como viene a ser la estabilización térmica. Bueno, tengo 5 minutos más. De tal manera de que acá vemos algunos aditivos, pero además de ello es de que hemos visto que las bolsas tienen coloraciones también, ¿no? Entonces, simultáneamente también estos aditivos comunican el color deseado del producto que se va a obtener. Bien, entonces aquí hay algunos proveedores, se llama Master Batch a ese aditivo, ¿ya? Y bueno, dependiendo
el tipo de hilo y bolsa, color, peso, resistencia, es de que las empresas dosifican. Y ustedes dirán, pero solamente eso es conocido por los fabricantes, efectivamente, sí. Pero aquí está la importancia que tiene el mismo hecho de comprender algunos conceptos que tiene este proceso, ya que lo vamos a ver más en un rato. Las bolsas requieren también pinturas de impresión, consiguientemente es otra de los insumos que debe tener ciertas características, ¿no? Bueno, acá están sus proveedores, marcas, los tipos de bolsas que les mostraba hace rato. Y algo muy fundamental, de que cuando se describe un producto, lo primero que hay que hacer es buscar cómo definen ese producto. Si hablamos de una silla, bueno, entraremos a internet, buscaremos cómo se define una silla. Si hablamos de una leche saborizada, pasteurizada, igual nos vamos y seguro que ahí dirá la definición, es un producto que se obtiene de las glándulas mamarias, de las hembras, ese es el concepto así que define, que es sometido a un proceso de tratamiento térmico, y así, definiciones como esas, ¿no? Entonces, es lo primero que uno debe hacer. Siempre les aconsejo a los estudiantes de lo primero. Si van a hacer un trabajo, vean cómo se define el producto, es lo primero, ¿ya? Y fíjense, nosotros sabemos qué es una bolsa y para qué es, ¿ya? Entonces, fíjense, como define acá, ¿ya? Puede ser de estos materiales, ¿ya? O pueden ser mezclas de estos materiales, y que son destinados a guardar, transportar productos, ¿ya? Y también se conoce con el nombre de saco. Bueno, eso en cuanto a aquí, por ejemplo. Esta norma de acá, ya es tan interesante porque en base a ella es de que se establecen los balances de masa, que lo vamos a ver el día lunes. De tal manera de que define que es una cinta, ¿ya? Luego tenemos lo que va a ser la tela de polipropileno, porque de los hilos se producen las telas de polipropileno y de ahí se obtienen las bolsas. ¿Quiénes las requieren? ¿Ya? En este estudio que lo desarrollé en el año 2010, se basó en una empresa que está en Guanes, al próximo o al lado de Industrias PYME. Entonces, este proyecto tenía la finalidad de hacer un análisis de ampliación de una nave, que ustedes lo ven acá, ya, como hay bastante campo, entonces ese era el objetivo. Todo este sector de acá, del lado derecho, es de la PYME, ya. Aquí es el área de textiles de tela de algodón. Todo esto es de polipropileno, ¿ya? Pero, como les digo, más es la venta de bolsas de polipropileno que bolsas de tela. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Tenemos 5 minutos. Aquí se inicia el proceso en el cual Richard lo debe ver similar a este de acá. Pero fíjense de que acá ya entran en uno de estos materiales entra el polipropileno. En los otros dos están los aditivos. Y se produce, fíjense, cada uno de ellos tiene acá, se puede observar las materias primas e insumos utilizados que ingresan acá a la máquina de extrusado, fíjense. ¿Ya? Entonces, se produce una mezcla homogénea de estos componentes, ¿ya? A una temperatura
superior a 150 grados Celsius, ¿ya? Entonces se obtiene un material que viene a ser homogéneo en color dependiendo el colorante. Tiene que tener cierto espesor, ¿ya? Porque hay un proceso de estirado y enfriamiento, ¿ya? Y más o menos eso es lo que se da en este equipo de extrusión. El enfriamiento pasa a través de un sistema de enfriamiento con agua, ¿ya? Y bueno, es ahí donde van a salir lo que ustedes ven acá, ¿ya? Es esa masa caliente que resulta de las materias primas e insumos que se mezclaron en la extrusora, salen y se enfrían pasando por agua y después acá hay un proceso de estirado. Entonces estos de acá entran y se cortan en unas cuchillas que le van a dar el espesor que va a tener, bueno, yo le llamo el hilo de polipropileno. Entonces aquí le denominan ellos el ancho de la cinta, ¿ya? Bueno, entonces más o menos eso es lo que ocurre en este proceso, ¿ya? Y fíjense aquí ya se puede apreciar los hilos y se van produciendo las bobinas de hilo, ¿ya? Y posteriormente, después del bobinado, ya entra a este equipo donde se hace el tejido para obtener lo que va a ser la tela de polipropileno de la cual se va a obtener la bolsa. Bueno, jóvenes, por lo menos, fíjense, ya hemos llegado hasta aquí. El día lunes voy a repetir en forma más rápida, me voy a organizar de tal manera de que sea más rápido nuevamente para aquellos que se incorporen. Y todos los de lunes a viernes, de las 7, empezaremos hasta las 8, de 7 a 7:40, de las 8 menos cuarto a 8:15, y ahí acabamos, ¿listo? Bueno, jóvenes, tenemos 9. Voy a hacer una captura para la lista. Si no hay ninguna pregunta, esta grabación de hoy día la voy a subir mañana, ¿ya? Ahí a la plataforma o también al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Bueno, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Muchas gracias, Inge. Ya. Gracias, ingeniero. Buenas Hasta tardes. luego, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Lisbeth o Celine? Lisbeth. Lisbeth, muy bien, Lisbeth. Que le vaya bien. Gracias igualmente para usted. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Lisbeth.